Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Para hablar de pymes y el mercado por expertos, hoy con la idea de trabajar el tema, de analizar el tema de la industria manufacturera, de la coyuntura de esta industria que tras caer ininterrumpidamente durante varios años rebotó en los últimos meses, pero de forma muy despareja, muy heterogénea. ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son las perspectivas de este sector pyme intensivo por excelencia? Es lo que quiero preguntarle y hablar con el licenciado Tomás Canosa, jefe del departamento pyme de la Unión Industrial Argentina. Buen día, Tomás, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, Nino, un placer. Gracias Gracias a vos. Igualmente. Bueno, ¿es sustentable esta recuperación de la industria manufacturera que viene de hace 3-4 meses atrás? El dato positivo es que la industria volvió a crecer. Como mencionabas, la industria viene a atravesar varios años con una coyuntura bastante compleja y lo positivo es, bueno, este año la industria crece. Ahora, el tema es que la economía está creciendo a distintas velocidades, no todos los sectores están creciendo lo mismo. Sector agropecuario, construcción son los sectores que están siendo más dinámicos. La industria está creciendo y eso es bueno. Ahora, cuando vos vas a ver al interior de la industria, no todos están creciendo a la misma velocidad. Claro. Los sectores ligados a la construcción fueron los primeros en arrancar y los que están siendo los principales motores de la actividad industrial, y después tenés otros sectores que están un poco más rezagados, que les está costando más arrancar y que está pasando que muchos de esos sectores son muy pymes. Digo, son sectores en los cuales vos tenés muchas empresas pymes que están intentando arrancar y que de a poco están retomando. ¿Cuál sería el motor que está faltando para que arranque el resto? ¿La falta de mercado interno o, como dicen algunos, que incluso hubo una demanda la semana pasada de un tipo de cambio más competitivo? ¿Qué se necesita para que el resto de la industria también arranque? Parece que es una conjunción de factores, que viene de mayor tracción del consumo interno, otro capítulo que tiene que ver con la cuestión del financiamiento, que es una materia central, a qué costo se puede acceder al financiamiento, a qué costo las pymes pueden acceder, qué es lo que está pasando con la estructura tributaria, qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, cuál es la infraestructura que hay o cuán fácil es para una pyme exportar o no exportar. O sea, no depende de un único factor, sino que depende de varios factores. Claro, la estructura impositiva, tributaria, como mencionaste, es una mochila muy pesada para todos los sectores en definitiva. Es un tema central para las pymes. El tema está en qué estructura impositiva vos tenés que incentive a que las empresas puedan producir bienes que tengan más valor agregado, que sean más complejos. Digo, el desafío está en toda una estructura tributaria, ahora está la reforma en discusión que apunte hacia eso. Tomás, muchos empresarios hablan de que han empezado a recuperar ventas, pero a cambio de resignar rentabilidad. ¿Esto lo ves como algo parejo a nivel de muchos sectores o sería algo puntual en algunos exclusivamente? Me parece que habría que pensar, en definitiva, no me parece que sea una cuestión que se esté dando en todos, sí, los últimos años los márgenes se fueron achicando y el consumo interno no estuvo traccionando. Depende un poco del sector, cuál es la posibilidad que tienen algunos sectores de estar exportando y qué es lo que pasa con el mercado interno. Me parece que ahí la situación es bastante heterogénea y el futuro hacia adelante también lo es. Digo, para el futuro de la industria no todos están parados de la misma manera de cara al 2018-2019. ¿A nivel competitivo decís, básicamente? Me parece que sí. Me parece que la economía el año que viene seguramente va a crecer, la industria va a volver a crecer. Ahora el tema es, ¿cuánto va a crecer la industria el año que viene? Esos son unos puntos interrogantes, unos signos de preguntas, y que dependerá un poco de lo que pase con estos aspectos que hablábamos recién, de qué es lo que va a pasar con la estructura tributaria, financiamiento, tipo de cambio, de cómo depende de una conjunción de variables. Muchos proyectos que están en discusión, por ejemplo el de compras públicas, la magnitud del crecimiento que tengamos el año que viene va a depender principalmente de eso. ¿Y qué calculo hacen ustedes del año que viene como crecimiento de la industria proyectando? O sea, este año la industria va a crecer cerca de 2%, o sea, es positivo, pero crece menos que el promedio de la economía, lo que va a crecer significativamente por encima.
El año que viene seguramente estaremos más o menos en niveles relativamente similares, pero dependerá un poco. Esperemos que tengamos una industria que pueda crecer al 3-4%, volver a ser una industria que genere cada vez más puestos de trabajo. Los puestos de trabajo en la industria son en promedio un 20 y 25% más altos que los sueldos en el promedio de la economía, lo cual da la pauta, bueno, cuál es la importancia de tener con industria. Claro, no solamente eso excluyendo servicios tipo software, ¿no? Porque se me ocurre que los sueldos del software son bastante más altos, ¿o me equivoco? Sí, sí, al interior de la industria tenés sueldos seguro que son algunos bastante más altos que otros, pero en términos generales los salarios en la industria son más elevados que en el resto de los sectores. Claro. Y una particularidad que se está hablando un poco de la industria y el software es que lo que pasa es que cada vez las industrias están más conectadas con lo que tiene que ver con los servicios. No se puede hablar de la industria sin hablar de qué es lo que está pasando con el sector con los servicios o qué es lo que está pasando con el agro. Ese debate agro versus industria, agro versus servicios es completamente retrógrado. Lo que nosotros tenemos que plantear es cómo hacemos para crecer. Maquinaria agrícola, por ejemplo. ¿Qué es maquinaria agrícola? Es industria, pero traccionada también con lo que está pasando con el sector agropecuario. Lo mismo, la industria crece y se necesita más software, se necesita más, y eso también son otros servicios que se van traccionando. Entonces, en la medida en la cual nosotros tengamos una economía más compleja, iremos creciendo todos parejos. Es clave lo que decís, y es clave un poco lo del tipo de cambio, se me ocurre, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, Daniel Rosato, un dirigente empresario de la provincia de Buenos Aires, importante dirigente empresario, pidió $1 a 22 pesos, lo cual equivale, si no mal recuerdo, a una devaluación del 25%, una cosa así. Digo, ¿la UIA podría llegar a suscribir ese pedido en algún momento? ¿Cuán lejos está la UIA de hacer ese pedido? Me parece que no se trata de decir hay un tipo de cambio con el cual vos resolvés todos tus problemas. No es una cuestión de decir, bueno, ¿cuál es el valor del dólar que tiene que tener para que todos nuestros problemas se resuelven? El tipo de cambio muchas veces termina siendo una herramienta que termina siendo como un salvavidas de hielo, más o menos. Termina siendo una solución por un tiempito, pero muy corto. Digo, que el dólar hoy se vaya a 22 no resuelve los problemas de competitividad de la economía. Claro. En definitiva, eso también genera impactos en términos de precios, genera un ajuste que no es la solución. Lo que tenemos que apuntar es sí, tener un tipo de cambio competitivo y estable. Digo, un poco lo que plantean economistas como Frenkel y Rapetti. Exacto. Una cuestión, cuando uno ve lo que pasó con el tipo de cambio en los últimos 10 años en Argentina, tuviste una tendencia a la apreciación, pero también muy volátil. Y entonces lo que vos necesitas es también cierta estabilidad. La industria, pensando en proyectos de inversión en el corto, mediano y largo plazo, necesita poder armarse un horizonte que sea de 5, 10, 15 años. Nadie decide un proyecto de inversión de acá a los próximos 6 meses. Por supuesto. Tomaste cambio de tema. Quedó para el año que viene definitivamente el posible acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. ¿Qué visión tienen ustedes sobre el tema? ¿Es una amenaza o es una oportunidad para las pymes industriales? Desde la UIA se planteó en sucesivas oportunidades que se apoya la estrategia, bueno, alcanzar una inserción inteligente con el mundo. Digo, no se trata de decir tenemos que ser un país que cierre sus fronteras, pero tampoco es que ni toda apertura es buena per se ni mala per se. Hay que discutir de qué manera nos integramos, con la Unión Europea o con el resto de los países del mundo. Evidentemente tenemos que discutir, y en el caso concreto de la Unión Europea, hay que discutir más en detalle, bueno, cuál va a ser el impacto que va a tener, no solo en términos de producción, sino también en términos de empleo. Claro. ¿Qué va a pasar con las pymes? Digo, un poco principalmente con las pymes industriales. Si nosotros queremos pasar de ser del granero del mundo al supermercado del mundo, lo cual me parece que es muy sensato y es una estrategia que me parece muy inteligente, tenemos que discutir, bueno, cuál va a ser el rol, por ejemplo, de las empresas alimenticias que van a tener y qué posibilidades van a tener para colocar su producción en el interior. Claro. Tomás, muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias. Felicidades. Felicidades también para todos los televidentes. Agenda PYME, Mercados por Expertos, claro, vuelve la semana que viene. Chau, hasta entonces.